Pero muy buenos días, queridos oyentes, bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Estamos hablando de santidad. Dice la Escritura en Romanos 6, del 6 al 7, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Muchos creyentes tienen el deseo de vivir una vida santa, pero han llegado a la conclusión de que no pueden lograrlo. Han luchado durante años con pecados persistentes o con deficiencias de su carácter. Si bien no viven una vida absolutamente pecaminosa, han abandonado la ilusión de poder llegar a vivir alguna vez una vida de santidad y se han conformado a vivir en una mediocridad a la que llamaríamos mediocridad moral, con la que ni ellos ni Dios están conformes. Pero con este versículo que estamos leyendo esta mañana, cuando uno lee que nuestro viejo hombre fue crucificado para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos al pecado, parece que es algo imposible de alcanzar. Los claros mandatos de la Escritura de vivir una vida consecuentemente santa no hacen sino darnos un sentido de frustración. Muchos cristianos procuran vivir una vida de santidad apoyándose en el poder de su propia voluntad. Otros han pretendido apoyarse únicamente en la fe. Y son muchos los que se han desvelado orando por algún pecado en particular que los persigue, aparentemente sin mayor éxito. Si uno mira este tema de la santidad, se han escrito muchos libros con el fin de ayudarnos a descubrir el secreto de una vida victoriosa. Pero en la búsqueda a los problemas en torno al pecado surge una pregunta inquietante. ¿En qué medida tengo que depender de Dios? ¿Y cuál es la parte en la que yo soy responsable? Créanme que es una pregunta que me la hacen muy comúnmente a mí como pastor. Y es algo que tal vez confunde a muchas personas. Cuando las personas comienzan a vivir la vida cristiana, al principio suponemos confiadamente que lo único que hay que hacer es descubrir en la Biblia lo que Dios quiere que hagamos y comenzar a ponerlo en práctica. Pero no nos percatamos que está de por medio nuestra tendencia a aferrarnos a nuestros antiguos hábitos pecaminosos. Tras experimentar una buena cantidad de fracasos por la naturaleza pecaminosa que tenemos, se nos dice que hemos estado tratando de vivir la vida cristiana en el poder de la carne y que tenemos que dejar de esforzarnos y comenzar a confiar, o dejar de afanarnos por nuestra cuenta y entregarle las riendas a Dios. ¿Cierto que ha oído muchas veces eso? Se nos dice que si tan solo estamos dispuestos a entregar el problema de nuestro pecado en las manos del Señor y descansamos confiadamente en la obra que Él hizo en el Calvario, podemos vivir su vida en nosotros y conoceremos la experiencia de una vida victoriosa sobre el pecado. Pero otra vez, cuando uno ve el fracaso y la frustración que nos crea el pecado, entonces ahí es donde empezamos a dudar. Nos llena de gozo el que se nos diga que Dios ya ha hecho todo y que todo lo que tenemos que hacer es descansar en la obra de Cristo. Pero volvemos a lo mismo. Pasado un tiempo, si somos realmente sinceros con nosotros mismos, descubrimos que seguimos siendo derrotados por nuestra naturaleza pecaminosa. O sea, aquella victoria que aparentemente nos ha sido prometida sigue eludiendo nuestras vidas. Seguimos luchando con el orgullo, con los celos, con el materialismo, con la impaciencia, con la lujuria. Tal vez seguimos comiendo demasiado, malgastando el dinero, criticando a otros u ocultando la verdad con respecto a un asunto de nuestras vidas. Luego volvemos a preguntarnos, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo conocer la victoria que se describe en todos los libros que hablan
de que otros al parecer han logrado esa victoria. Lo que vamos a estudiar esta mañana nos va a ayudar en esto. Miremos lo que dice la palabra de Dios. Primero, ¿qué nos ha provisto Dios para que vivamos una vida por encima de nuestras debilidades? Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestra carne mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Lo primero que tenemos que ver en este pasaje es que la búsqueda de la santidad es no permitir que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal. Y es algo que lo tenemos que hacer nosotros. Mire estas palabras de Pablo, porque tienen como una exhortación para nosotros. Aquí Pablo está hablando de nuestra voluntad, porque él dice, no permitáis que reine el pecado. Él nos dijo, con lo cual da a entender que esto es algo de lo cual nosotros mismos somos responsables. O sea que la experiencia de la santidad no es un regalo que recibamos de la manera en que recibimos la justificación, sino es algo que claramente nos insta a procurar esforzadamente. Lo segundo que tenemos que notar con relación a esta exhortación que hace Pablo es que está basada en lo que acaba de decir. Note la palabra pues, que sirve de vínculo a lo que él dice anteriormente. O sea, está claro lo que quiere decir. Mire, en vista de lo que acabo de decir, no permitas que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal. Digámoslo de otra manera porque usted me entienda mejor. Hemos de procurar la santidad en razón de ciertos hechos que son verdaderos. ¿Y cuáles son esos hechos? Echemos un vistazo a lo que dice Romanos 6, en respuesta a la pregunta, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Mire que Pablo dijo, hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Estoy leyendo los versículos 1 y 2 de Romanos 6. Después Pablo desarrolla más la idea, desde los versículos 3 hasta el 11 de Romanos 6. Es evidente que la palabra pues, que aparece en el versículo 12, se relaciona con el hecho de que hemos muerto al pecado. Y entonces Pablo dice, en vista de que hemos muerto al pecado, no debemos permitirle que reine en nuestro cuerpo mortal. Porque si hemos de obedecer la exhortación del versículo 12, entonces resulta imprescindible que comprendamos lo que quiere decir Pablo con la frase hemos muerto al pecado. Porque al leer este pasaje, lo primero que observamos es que el haber muerto al pecado es resultado de nuestra unión con Cristo. Por cuanto Él murió al pecado, nosotros hemos muerto con Él. Por lo tanto, resulta claro que nuestro morir al pecado no es algo que hayamos hecho nosotros, sino algo que ha hecho Cristo, el valor de lo cual beneficia a todos los que están unidos a Él. Otra observación que podemos hacer es la de que nuestro morir al pecado es un hecho, ya sea que nos demos cuenta o no. Por cuanto Cristo murió al pecado, todos los que están unidos a Él han muerto al pecado, gloria a Dios. O sea que al morir al pecado, o el morir al pecado no es algo que hagamos nosotros, o algo que cobra realidad en nuestra experiencia cuando reconocemos que es así. No, algunos han malentendido eso. Hemos concebido la idea de que el haber muerto al pecado significa de que de algún modo hemos sido colocados en una posición en la que el pecado no puede tocarnos. No, la Biblia lo dice claramente. Mire, se nos dice que tenemos que considerarnos muertos al pecado, versículo 11. Y se nos explica además que si no estamos logrando la victoria sobre los pecados que nos acosan y nos dominan, es porque no estamos reconociendo que hemos muerto al pecado. Sé que este tema que les estoy tocando es un tema que hay que escucharlo despacio. Y por eso voy despacio. Porque realmente hay terminologías y sobre todo Romanos, el libro de Romanos tiene esa característica, que si uno no lee despacio, no entiende. Aquí tenemos que, o según la Biblia, lo que está diciendo Pablo es que tenemos que considerarnos muertos al pecado.
Pero el que lo consideremos así no es lo que hace que sea realidad. Porque si usted lee los versículos 11 y 12, estos dos versículos tienen que considerarse juntos, en vista de que estamos muertos al pecado por nuestra unión con Cristo. Y no debemos permitir que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal. Y nuestra experiencia diaria con relación al pecado está determinada no por el hecho de nuestro reconocimiento, sino por nuestra voluntad. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo con la expresión muertos al pecado? Quiere decir que hemos muerto al dominio del pecado o al reinado del pecado. Antes de usted y yo haber confiado en el Señor Jesucristo para salvación, nos encontrábamos en el reino de Satanás y del pecado. Lo dice Efesios 2 cuando dice que vivíamos en la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que estábamos sometidos a la potestad de Satanás, dice Hechos 26, 18, y que vivíamos en el dominio de las tinieblas según Colosenses 1:13. Pablo dice que éramos esclavos del pecado en Romanos 6, 17. O sea que al nacer ingresamos a este reino de pecado, de la esclavitud, de la muerte. Toda persona que ha vivido a partir de Adán, exceptuando obviamente a Jesús, nace como esclavo del reino del pecado y de Satanás. Mas en nuestra razón de la unión que tenemos con Cristo, usted y yo hemos muerto al reino del pecado. Hemos sido liberados del pecado, porque así lo dice Romanos 6, 18. Fuimos rescatados del dominio de las tinieblas, otra vez volviendo a Colosenses 1:13. Y fuimos convertidos de la potestad de Satanás a Dios, lo dice Hechos 26, 18. O sea que antes de ser salvos, estábamos esclavizados al pecado, bajo su reino, su imperio, sin importar qué tan decentes y morales hayamos sido. Vivíamos en el reino del pecado, pero ahora, a raíz de nuestra unión con Cristo, en su muerte al pecado, hemos sido liberados del reino del pecado y colocados en el reino de su Hijo Jesucristo. Qué verdades tan hermosas. Y aquí es donde cada día usted y yo tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar. Piensa en esto. Si usted y yo hemos sido liberados y sacados de ese reino, usted se podría hacer una pregunta esta mañana. Si Dios nos sacó, nos liberó, nos compró, nacimos de nuevo, ¿por qué todavía pecamos? Si Dios nos ha liberado de ese reino, ¿por qué esa naturaleza pecaminosa todavía reside dentro de nosotros? Cuando sabemos que el dominio y el imperio de Satanás han sido quebrantados. El pecado que mora en el creyente sigue ejerciendo un poder tremendo, obrando constantemente para inclinarlo al mal. Una ilustración tomada del arte de la guerra nos puede ayudar a ver la verdad de esta afirmación. En cierto país, dos facciones luchaban por tener el control del mismo. Finalmente, con el auxilio de un ejército procedente del exterior, una de las facciones logró la victoria y asumió el control del gobierno. Pero el bando perdedor no abandonó la lucha. Se limitaron a modificar las técnicas adoptando el método de las guerrillas y siguieron luchando. De hecho, llegaron a lograr tal ventaja que el país que había suministrado la ayuda externa no podía retirar sus tropas. Cuando yo pienso en ese pequeño ejemplo que les doy, así ocurre con el creyente. Satanás y el reino del pecado han sido derrotados, pero la naturaleza pecaminosa del hombre recurre a una estrategia de guerrillas con el fin de arrastrarnos al pecado. Y esto da como resultado la lucha que mantenemos los cristianos entre el espíritu y nuestra naturaleza pecaminosa. Y eso lo escribió Pablo en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quieren. Además, debido a que somos pecadores desde el momento en que nacemos, hemos desarrollado hábitos pecaminosos desde el primer momento. Usted y yo nacimos pecadores.
tendemos todos a actuar de conformidad con dichos, hábitos que nos cada día nos sumergen más en ese mundo. Hijo de Dios, usted que me está oyendo esta mañana, aun cuando el pecado ya no reine más en nosotros según el texto que estamos leyendo hoy, recuerde que ese pecado no va a cesar en sus esfuerzos por atacarnos. Si bien usted y yo hemos sido liberados del reino del pecado y de su imperio, no hemos sido liberados de sus ataques. Por eso, ojo, el diablo está vencido, pero sigue tentando, sigue mandándonos cascaritas. ¿Por qué? Porque él todo el tiempo quiere estorbar la obra de Dios. Es por eso que Pablo nos exhorta a estar en guardia, para que no permitamos que el pecado reine en nuestro cuerpo. Antes de ser salvos, antes de haber muerto al reino del pecado, una exhortación así habría resultado inútil. Porque uno no le puede decir a un esclavo, vive como un hombre libre, porque está esclavo. Pero sí se lo podemos decir a alguien que ha sido liberado de la esclavitud, y ese es usted esta mañana. Yo a usted esta mañana le puedo decir, considérese muerte al pecado, salga de ahí porque es que a usted ya le fue dada la libertad. ¿Sí me está entendiendo lo que estoy tratando de decirle? Ahora que efectivamente hemos muerto al pecado, a su imperio, a su dominio, tenemos que dar por sentado que eso es una verdad. Tenemos que tener siempre presente ese hecho de que ya no somos esclavos, que ahora podemos hacerle frente al pecado y decir no. Antes no teníamos elección, ahora sí la tenemos. Cuando usted y yo pecamos siendo creyentes, ya no pecamos como esclavos, sino como individuos con libertad de elección, y pecamos porque elegimos hacerlo. Usted y yo, póngame atención, mi querido hijo de Dios, hemos sido liberados del reino y del dominio del pecado, del reino de la injusticia. La liberación nos ha venido como consecuencia de la unión que tuvimos con Cristo en su muerte. Y cuando Cristo vino a este mundo voluntariamente, irrumpió en la esfera del pecado. Aun cuando Él nunca pecó, cuando murió a este reino del pecado. Y mediante nuestra unión con Él, nosotros hemos muerto a dicho reino. Hemos de tener presente este hecho, de que hemos muerto al dominio del pecado, de que podemos hacerle frente y decir no. Por lo tanto, hemos de cuidar el cuerpo a fin de que el pecado no pueda reinar en nosotros. Así vemos pues que Dios ha provisto lo necesario para nuestra santidad. ¿Cómo? Por la mediación de Cristo, que nos ha librado del dominio del pecado, de manera que ahora podemos resistir efectivamente sus embates. Pero que nos quede claro esta mañana, la responsabilidad de ofrecer resistencia es nuestra, y es algo que Dios nos deja a nosotros. Confundir la capacidad de resistir, cosa que Dios ha provisto al creyente, con la responsabilidad que tenemos de resistir, cosa que nos compete a nosotros, equivale a buscar el desastre en nuestra carrera en pos de la santidad. Padre, gracias por esta mañana. Gracias porque hoy damos un paso más en este camino de ser santos. Y ese paso que damos es saber que Cristo murió y Cristo rompió por nosotros la esclavitud que había. Cristo nos hizo libres. Y ya hoy, si nosotros pecamos, es una decisión nuestra, porque ya nosotros no vivimos esclavos del pecado como cuando no teníamos a Cristo en el corazón. Así que hoy más que nunca oramos conforme al versículo con el que empezamos este pasaje, que no podemos dejar que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal, que nosotros nos debemos declarar y considerar muertos al pecado cada día para vivir para la gloria de Dios. Gracias por enseñarnos, gracias por dejarnos oír este audio que nos ministra y que nos da herramientas para que cada día vivamos una vida santa y agradable a Dios. Te entregamos este día, ve delante de nosotros, cuídanos, guárdanos, susténtanos y que tu bendición nos sustente siempre. Te encomiendo a Dios en este día, que Dios te bendiga y te guarde y su bendición te pastoree.
Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Y mañana los espero para que sigamos hablando de este interesante tema. Bendiciones para todos. Toma tu agenda devocional Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Hechos 5, del 7 al 11. Dios siempre nos da la oportunidad de arrepentimiento, pero si persistimos en pecar, asumiremos consecuencias. Si tienes algo que confesar, ve delante del Señor y Él te perdonará. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. ¿Quieres enterarte de nuestros temas, reuniones y devocionales? Suscríbete a nuestro canal de YouTube Devocional Maná y da clic en la campanita de cualquiera de nuestros videos para activar el recordatorio. Todos los lunes a las 7 p.m. compartimos un tiempo con los varones que quieren conocer y acercarse más a Dios. Conéctate con nosotros por nuestro canal de YouTube Devocional Maná. ¿Quisieras hablar con Dios en vivo? Todos los lunes a las 8 p.m. tenemos un tiempo en el que hablamos con Dios directamente. Compartimos testimonios, peticiones y temas. Conéctate todos los lunes a Hablando con Dios en vivo, solo por nuestro canal de YouTube Devocional Maná a las 8 p.m. El maná era diario. Se recogía muy temprano en la mañana. Cada uno recogía según su necesidad y se recogía por familias. Muy pero muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Maná, el alimento espiritual diario que no puede faltar en nuestras vidas. Conduce Carlos Ríos.